Este sábado ha tocado hablar de un libro de Alberto Benavides Ganosa sobre una figura muy importante, histórica, como es Fray Ramón Rojas, ¿no? Muy ligado no solamente al aspecto religioso, sino al sentido incluso del urbano, ¿no? Lastimosamente la presencia de Fray Ramón Rojas en las últimas décadas casi ya es desapercibida, ¿no? Muy poca gente la conoce. Algunos dicen que esto se debe a la lejanía del templo, ¿no? O sea, no ha estado dentro del casco urbano, y tampoco había una transmisión oral por parte de los abuelos o la gente un poco mayor a la gente más joven, ¿no? Pero ¿cómo se ha visto a Fray Ramón Rojas, ¿no? ¿Qué milagros son los que se le han atribuido? ¿Cómo es esta figura? Y esto enmarca dentro de lo que es un santo del desierto, ¿no? Porque ¿cuál es su lugar de residencia, ¿no? O sea, ¿cuál es el milagro sobre el que se tiene mayor noticia? Es cuando él escarba un pozo, estaban en una caminata, escarba un pozo y sale agua, por eso es Pozo Santo. Pero precisamente este santo tiene alguna, digamos, connotación con lo que no solamente es la zona, ¿no? Sino además con lo que va ocurriendo, porque él llega en un proceso bien duro, un proceso de formación de nación en el Perú. Él viene expulsado de Guatemala. Él se queda 10 años en el Perú, pero 4 va a estar en Ica. Y en esta vinculación que tiene con Ica, le decía a ustedes, va a formar desde el punto de vista mítico, si se puede decir, ¿no? La figura de un pastor, la figura de un reformador, ¿no? Se le atribuye haber creado el distrito de Salas Guadalupe, el culto a la Virgen de Guadalupe. Se le atribuye la construcción del cementerio de Ica, ¿no? Después se le atribuye también el hecho de haber hecho un cinchado del Cerro Zaraja, ¿no? La creencia era de que ahí había un volcán de agua imposible, es una duna. Después se descubrió que había sido otro cura el que puso la cruz. Pero tiene un carácter, Fray Ramón Rojas, de civilizador, ¿no? Él está civilizando, está creando un pueblo, está haciendo milagros que tienen que ver con el agua, ¿no? Por eso hay una necesidad propiamente de mostrar su poder a través de crear agua, ¿no? De hacer aparecer agua. Y me resultó también bien interesante, ¿no? Que pocos sean los milagros dentro del imaginario de la población que estén ligados con la sanación. Son más bien acciones que tienen que ver con el conjunto. Pero ¿cuál es la versión que hace Alberto? La versión que hace Alberto de Navíes es una versión libre desde la mirada de un filósofo. Y esta mirada de un filósofo va a hacer aparecer dos cosas muy importantes, ¿no? El libro de Alberto comienza con una frase que dice: inventa, inventa, no te olvides. Ya desde ahí nos está advirtiendo de que el libro va a mentir, que probablemente los datos que están dentro del libro no es una biografía. En el caso de los santos, cuando se escribe una biografía de un santo, se llama hagiografía. Fray Ramón Rojas hasta ahora no es un santo, es un beato, ¿no? Desafortunadamente nadie ha movido la documentación para que él llegue a ser santo, ¿no? Yo sé que hay un grupo de personas, incluso el embajador vino el año pasado, vino, y se preocupó mucho, le interesó mucho también, ¿no? Que existiera este libro, lo leyó, y él empezaba a encontrar una biografía, ¿no? No es una biografía. Eso es lo primero que hay que ver. Tampoco es una novela, ¿no? Porque no hay los elementos de una novela. ¿Qué cosa es entonces ese libro? El libro son prácticamente un conjunto de discursos que se van organizando a través de capítulos. Por supuesto que hay una trama, hay algunos personajes que van a simular una novela. Vemos al brujo Don Cifán, vemos a la mujer que lo atiende, a Fray Ramón Rojas, que eso es histórico, consta en las biografías, que lo salva de la terciana. Pero ¿dónde se va moviendo este cura, no? Que es un cura además muy interesante, porque es un cura que aprende quechua, que era lo normal en la época. O sea, desde que los curas vinieron e iniciaron todo un sentido, ¿no? De catequización y evangelización, muchos de ellos tuvieron que aprender quechua, porque no solamente le era más fácil
sino porque a través del quechua también entendían toda la religiosidad de las personas que ellos estaban evangelizando. Y eso lo entendieron cuando empezaron a cantar, cuando empezaron a traducir. Y en este caso, el personaje que nos da, el curita que nos da Alberto, es un personaje bien interesante, ¿no? Es quechua hablante, a veces se toma su pisco, ejerce milagros que tienen que ver otra vez, no con las cuestiones de salud, si ustedes se fijan bien, ¿no? Por ejemplo, si tú le pides, está en la caminata y le dicen tenemos hambre, él sacó panes con queso, ¿no? No pisa la tierra, eso quiere decir que hay una metáfora de elevación, pero una característica propiamente del libro es que nos enfrentamos a un cura intelectual. Cree en la alegría, cree que no debería haber todo este sentido probablemente de melancolía o sentido de la muerte dentro del catolicismo. Segundo, le gusta no solamente enterarse, sino que es curioso, es totalmente curioso. Ahora, una persona avisada en filosofía se va a dar cuenta de que es probablemente, no digo que imposible, ¿no? Pero las alusiones a Nietzsche, las alusiones a otros filósofos, probablemente él no las leyó, ¿no? Pero estaban dentro del ambiente. ¿En qué sentido estaban dentro del ambiente de Fray Ramón Rojas? Porque en gran medida la prédica cristiana es totalmente influida por Platón, ¿no? O sea, si nosotros seguimos desde los griegos, la idea de Platón, llegaba a Agustín, incluso el mismo Tomás que mira a Aristóteles, ¿no? El sentido de la lengua griega que da al cristianismo la vincula a la filosofía, ¿no? Los evangelios están escritos en griego, la misma palabra evangelio está escrita en griego, es griego, ¿no? Significa noticia. Entonces no hay una diferenciación notoria entre lo que va a encontrar un filósofo y lo que va a encontrar este filósofo con este personaje. Ahora, ¿cuáles son los temas del curso? La guerra, ¿no? Que vamos a ver ahora, la codicia, la pobreza, el bien. Y estos son los elementos que van a constituir dentro del personaje que crea Benavides en alguien que es muy humano, pero a la vez es muy divino. ¿Qué lo hace muy humano? Perdonar, comprender, no juzgar. ¿Qué es lo que lo hace divino? Precisamente que enseña una manera distinta de llegar, si es que un filósofo se puede de alguna manera permitir eso, hablar del paraíso, ¿no? Entonces tenemos una cosa bien interesante en este cura, ¿no? No es un cura normal, es un cura que probablemente hoy sería un cura extraño para nosotros, ¿ya? Extraño para nosotros porque es un cura que toca música sin tocar las cuerdas, es alguien que camina sin tocar el piso. Pero ¿qué se ha pretendido, no? ¿Qué se ha pretendido? Al menos yo como lector y como amigo de Alberto, mostrar una manera distinta de ser un santo. Pero el libro transcurre en la parte baja del Valle de Ica, ¿no? Donde él vive, Samaca, ¿no? Quiero que vean cómo lo presenta a su personaje, ¿no? La vida de los santos están repletas de maravillas, casi siempre escondidas, místicas, secretas, pero aquellos milagros interiores corresponden como pálido reflejo pequeñas taumaturgias con frecuencia graciosas. Taumaturgia, los taumaturgos eran magos, ¿ya? Entonces hay actos mágicos, ¿no? Es así como el padre de Guatemala caminaba sin dejar huella. Era el nuevo Cristo, me dijo un ateo muy devoto. Era el nuevo Cristo, murió antes de tiempo. Ahí hay una ironía, por supuesto, ¿no? Porque está diciendo un ateo muy devoto. Hay una negación ahí. Y es más, murió antes de tiempo. Esta es una frase de Nietzsche, que está en el libro Así habló Zaratustra, ¿no? Porque en Zaratustra es, dentro de las religiones monoteístas, es la primera que establece qué cosa es el mal y qué cosa es el bien. Entonces establece tabla de valores. Nietzsche hace aparecer en su libro Zaratustra a Jesús. Y Jesús Zaratustra dice, bueno, fue un buen hombre, pero murió antes de tiempo, ¿no? Entonces, y ahí miren ustedes, inmediatamente había venido de Guatemala y llegó al Perú casi muerto. O sea, las condiciones en las que viaja este cura está enfermo, ¿no?
Y miren ustedes, inmediatamente en el otro párrafo, Fray Ramón se recuperó y dicen que la negra lo acompañó a Ica y que estuvo en Pozo Santo aquel día de gloria en que hizo brotar agua al suelo y repartió panes con queso entre la multitud. ¿Ya? Entonces, es bien interesante porque estos panes con queso, ¿no?, nos hacen alusión al milagro de la repartición de los peces y los panes. Es la misma idea, ¿no? O sea, hay Jesús, se le dicen tenemos hambre, y Jesús le dice, bueno, tráigame pan y tráigame pescado, creo, y hace la reproducción de los panes y de los peces. Esto tiene directa relación con eso. Entonces, si ustedes se dan cuenta, él va jugando, Alberto, con elementos, digamos ya conocidos dentro de la tradición hebrea, judeo-católica, cristiano-católica, pero además también él va agregando algunas cosas. Miren ustedes, hasta aquí el folclore. Más abajo, ¿no? En la misma página. Los hechos del padre de Guatemala, ya. Entonces está hablando, ¿no? Hasta aquí el folclore. Ya, bueno, esto que les he contado pertenece a la cultura. Pertenece a lo que ha inventado la gente, a lo que ha creado la gente en relación de este santo. Las biografías que se han escrito sobre él, y menciona la versión más conocida, la que más se lee, sobre Fray Ramón Rojas, que es Juan Donaire, ¿no? Miren, don Juan Donaire Bizarreta, quien miente menos que yo y aún menos que don Ricardo Palma, ¿no? Y miren ustedes, ¿no? O sea, claro, pero quien menos mente que yo, ¿ya?, nos hace ver que la vida del Santo Padre de Guatemala fue apenas un rumor de alas, ¿no? Llegó deportado por motivos políticos en junio de 1831 y a Ica en 1835, a las 7 de la noche, el 2 de abril. ¿Ya? Claro, ¿no? Pero por eso ahí la ironía, ¿no? Porque pone toda esa precisión trae Donaire Bizarreta, el tradicionista de Ica, ¿no? Fray Ramón murió en Ica la tarde del 23 de julio de 1839, es decir, apenas 4 años pasó en Ica y en total 8 en el Perú. Grande fue la estela de santidad que dejó a su paso, ¿ya? Y ahí comienzan ya propiamente a intercalar poesía y discurso. Por eso Ica no tuvo conflicto ni con curas, ni con políticos, ni con brujos. Fray Ramón sabía de esas artes y jugaba con amarrarle la alcohola al diablo en ella. Se dice que tuvo amistad con varias brujas de Cachiche, jóvenes y viejas. Fray Ramón conducía a su grey por caminos de alegría, le gustaba la música y tocaba la vihuela, gustaba el pisco, pero nunca nadie lo vio borracho. Cuando preguntaban por él, ya no estaba. Todos se iban entonces a sus casas porque tomar sin el padrecito ya no era lo mismo. Muy graciosa era la conversación del padre de Guatemala, ya lo hemos dicho. Rápido en las respuestas para usar explosiones de risa, profundo en los conceptos y siempre aleccionador. Por eso tuvo tantos adeptos. No era un santo aburrido ni moralista. En el fondo su alma ardía la convicción de la infinita misericordia de Dios. No, el infierno no existe, hermanitos. Dijo un día debajo de un guarango y 2 chaucatos se pusieron a cantar. O sea, si nosotros vamos a la rama más dura o más conservadora de la Iglesia Católica, esta página nos diría, oye, ¿qué está hablando, no? Está loco, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, no es que tampoco quiera transgredir, sino que creo, Alberto, lo que quiere es humanizar aún más la idea de la santidad. O sea, no hacer tan lejana la idea de que nosotros también podemos ser santos y que implica, digamos, el hecho de ser católico no implica pues la melancolía ni la depresión, ¿no?, ni la idea de la muerte, ¿no? De vez en cuando. El racista es incapaz de ponerse en los zapatos de quien no es de su raza. Puede ser amable, pero en el fondo siente que es como otro animal y no toleraría que su hija se casara con un negro. Por fortuna, eso está cambiando, hermanitos, y la mujer llegará a liberarse, lo veo venir. Nuestro lema debe ser una sola raza, la raza humana, y también Dios la misma libertad al hombre y a la mujer, y a los codiciosos habría que repetirles, la tierra es de todos, medie siempre la legalidad que es necesaria, pero que los bienes que regala la tierra son de todos. Eso debe estar claro para el político lúcido. También debe estar claro que poner remedio a la miseria ahí donde pueda es obligación del hombre rico. Cuando olvidamos, hermanitos, que la tierra es una hermosísima nave espacial girando en la eternidad, ahí es que nos confundimos, como se confunde el hombre de la ciudad que cree que el agua sale mágicamente del caño.
Este planeta que gira bellísimamente trayéndonos el día y la noche, del invierno al verano, cuando lo olvidamos, hermanitos, ahí mismo perdemos todo el rumbo y la naufragamos en un mar de inconsciencia en el que no solo perdemos la divinidad, sino hasta la humanidad. Por eso les repito tanto que el campo es santo, porque en verdad ahí, en la naturaleza, estamos en las manos del Señor que lleva la paz entre las manos. A mí, que escribo ahora esta historia, me vienen a la mente dos versos de José María Eguren, que no pudo conocer al padre Guatemala, porque Eguren vivió un siglo después. Y había paz en los campos y en la mágica luz del cielo santo. Bueno, aquí hay muchas cosas bonitas, ¿no? Realmente bonitas. O sea, el hecho del racismo, que en un lugar... Bueno, yo como profesor he escuchado desde Chola M, Serrana M, ¿no? Indio. Entonces, pero como un asunto de separación, ¿no? Un asunto de, más bien de alejamiento, ¿no? O sea, y lo dice muy bien Alberto, ¿no? Es decir, el que es racista no se pone nunca, no es empático, ¿no? Además, hablar de razas, o sea, en un mundo ahora tan mestizado, ¿no? Tan cambiante, además, tan distinto. Pero además, miren, es bien interesante, ¿no? Lo que él dice. El ser humano ha olvidado que la tierra es un milagro. O sea, hemos olvidado y probablemente este olvido ha hecho que no respetemos a la tierra. Y además, hay un punto que es bien interesante, ¿no? Cuando él dice una sola raza, la raza humana, ¿no? Eso nos hubiera evitado asesinatos o genocidios, nos hubiera evitado tantos insultos que se han dado gentes. El Cerro Prieto, al pie de Guadalupe, estaba a punto de erupcionar como volcán de fuego que era. Que los geólogos nos den el mentir si fuera el caso. Lo de Fray Ramón es simbólico. El pueblo lo busca ante el peligro telúrico, la tierra que se mueve. El cerro ya quiere reventar. Fray Ramón sale en romería y suben al cerro. A mitad del camino, Fray Ramón se adelanta y queda sumido en oración. Algunos dicen que no lo veían, estaba fundido el cerro. Hasta que apareció una cruz luminosa de cuyos pies salieron unos unchos de plata que cercaron el cerro y lo fajaron como a un animal. Luego la cruz se difuminó y los unchos de plata se integraron al suelo. Fray Ramón volvió donde la gente y dicen que cada 5 pasos volvía hacia atrás bendiciendo. Fue así como quedó sunchado el Cerro Prieto, el gran cerro de Ica, que era un volcán de fuego. La historia la trae don Juan Donaire Bizarreta, según fuera él transmitida por su abuela María Siguas, viuda de Donaire, que murió en 1934 a los 115 años. Bueno, creo que la mayoría de nosotros hemos crecido escuchando de que la Duna Zaraja era un volcán de agua y que Cerro Prieto era un volcán de fuego, ¿no? O sea, macho y hembra. Macho y hembra, ¿no? Pero en realidad son dos sapos, son los sapos tutelares, ¿no? Entonces por eso es que la presencia de las cruz ahí sobre estos cerros es muy importante, ¿no? Es la nueva religión. Y la presencia de estas cruces solo se explican para decir que hay una nueva religión, ¿no? Entonces es el reemplazo de la religión anterior por la religión católica, ¿no? Y además este caso que es muy interesante, ¿no? ¿Por qué buscamos, ya digamos, darle, y además lo dice muy bien Alberto, ¿no? El pueblo lo busca ante el peligro telúrico, ¿no? Acá lo que probablemente está haciendo Alberto se da cuenta de que, y creo que nos hace dar cuenta de que lo santo no se da solo en un tipo de religión, ¿no? Sino que es una facultad humana en general, ¿no? Sin duda, acudió a enfermedades y dolores, hizo muchas veces de enfermero, pero más hacía su sola presencia. Todo se hacía ligero como por encanto, ahí donde llegaba el padre Guatemala. Ligero como burbujas de jabón, tornábase el espacio. Esto es lo más milagroso. El padrecito traía otro ambiente, y las conciencias dolidas o amargadas experimentaban insensiblemente una inversión, un vuelco. Como todo se ve diferente según el cristal con que se mira, la sola presencia de Fray Ramón despertaba hacia el bien y la alegría. Mejoraban los olores,
nos han dicho los testigos. Él ha hecho este libro en base a su pensamiento filosófico y se basa mayormente en la libertad de la persona, ¿no? Es un don divino como la vida. Santos pueden ser todas las personas, de acuerdo a sus obras, sus hechos, no palabras, hechos, ¿no? Fue una persona que vino con un don innovador y liberal para ese entonces, para esa época. Yo creo que eso también el santo lo entiende muy bien. Él tiene un don, pero que no le pertenece a él, ¿no? Sino más bien es un instrumento, ¿no? Y en realidad también creo que nosotros deberíamos ser instrumentos, ¿no? Porque si hay algo que yo puedo hacer bien, lo tengo que hacer bien en beneficio de los demás, ¿no? De los que puedan de alguna manera beneficiarse de lo que Dios o la naturaleza ha puesto en mí, ¿no? Porque si no lo uso en función de los demás, pues sería una cosa egoísta, ¿no? Sería una cosa que no tiene que ver nada, más bien. No tiene sentido, ¿no? Don Alberto ha querido presentarnos un sacerdote, un fray un poco más práctico, que tranquilamente puede hacer diversas actividades, ¿no? Propias de un ser humano común y corriente, ¿no? El racismo, la sabiduría, la inteligencia, la ignorancia, la fe, la solidaridad, la guerra y la muerte, ¿no? Son temas muy cotidianos, ¿no? Y ahora, retomando esto del don, justo hay una parte donde mencionaba sus conversaciones con la Beatita de Humay. Saben o sabemos, ¿no?, que cuando tenemos un don tenemos que ponerlo al servicio. Tenemos que entender si alguien nos dio esa habilidad, es por algo. Y estaba un poco dividiendo esto de la parte de la fe también, ¿no? Cómo se construye la fe un poco en los iqueños, que es un territorio religioso en esencia, ¿no? Y mi reflexión era cómo se ha olvidado, cómo lo han dejado de lado, tal vez, no hace, me imagino que 30, 40 años, ¿no? Yo no sabía de Fray Ramón, no, sino es por el libro y por lo que encontré en las leyendas de Juan Donaire Bizarreta, en casi 3, 4, 5 leyendas y posiblemente muchas más las menciona, ¿no? Entonces considero que es importante, ¿no?, poder hablar de él, ¿no? Y sobre todo un poco por el ejemplo de vida que nos transmite, ¿no? Yo creo también en el caso de Alberto, que él no niega en el libro esta parte un tanto, no diabólica, ¿ya?, pero un tanto loca que tenemos los iqueños, pues, ¿no? O sea, en el sentido de las brujas, de los aparecidos, ¿no?, de los encadenados, la jarjacha, todas estas cosas que es muy común en la chacra. Pero así como le da vuelta, ¿cómo se llama?, a un santo, ¿no? No desde la tristeza, no desde el sacrificio, sino desde la alegría, también le da vuelta la idea de brujo, ¿no? Porque en el libro lo hace conversar con el cura, ¿no? Lo hacen incluso hasta intercambiar, ¿no? O sea, dice, bueno, con usted no puedo, ¿no?, padrecito, ¿no? Con usted no puedo. Entonces que la bondad más bien es la que prevalece. Y yo creo que eso es la gran virtud también de Alberto, además que escribe muy bien, ustedes lo han visto, la sencillez con que lo transmite. Lo profundo en el libro, lo importante del libro, es que hay desde lo religioso una reflexión muy profunda de mejorar la vida humana. Porque uno ve y son discursos que están hablando de temas prácticos, ¿no? Racismo. O sea, el racismo, por supuesto, atacar el racismo es totalmente práctico, ¿no? Ser solidarios al final es práctico. O sea, cuidar la naturaleza es práctico, no es una cuestión, digamos, impráctica, ¿no? O sea, si hablamos de practicidad, lo verdaderamente práctico es lo que tiene que ver con el cuidado. Y hay un punto en que es muy importante, ¿no? Porque, o sea, acá casi todos los santos tienen que ver con el agua, todos, ¿eh? Por la necesidad, porque es lo que más se necesita. Este santo tiene que vincularse a lo que más necesitamos, ¿no? Por eso les decía que este es un santo, sobre todo en cuestiones más bien comunitarias, ¿no? Pueblerinas, ¿no? O sea, no está hablando bueno, curar, por supuesto, lo dice también el autor, ¿no? Pero a él se le reconoce por aspectos incluso digamos de civilización, ¿no? O sea, dónde la gente entierra a sus muertos, dónde van a rezar, ¿no? Y además, creo que es muy importante dentro del libro, esta naturaleza en que nosotros nos movemos, los iqueños, ¿no? O sea, los cerros de Parcona, las dunas, los cerros de acá. Entonces, no estamos en cualquier lugar, estamos en un lugar
privilegiado, un lugar bonito. Claro, entonces eso es santo, ¿no? Hay que darnos cuenta también de esa santidad, ¿no? De eso que nos ha puesto Dios para tener una vida, pues, solidaria, plena, no lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Y lo describe como un hombre totalmente sensible e inteligente, o sea, una inteligencia sensible, o no sabría cómo expresarlo, pero que en lo poco he podido, ¿no? En el hecho de encontrar a Dios en la naturaleza, en la reflexión, en la ayuda, en un hombre tan... O sea, que en realidad me ha sorprendido de encontrar a alguien que ha venido, bueno, de otro lado, pero que se llega a mimetizar tanto con nuestra cultura y que logre tener esa inteligencia para poder acercarse a lo que es nuestro pueblo y al final logre inspirar a que otros puedan actuar como él, ¿no? Y siendo tan sensible y queriendo tanta paz, no siempre en un templo, sino en la propia naturaleza, donde puede encontrar, donde también se puede donde está Dios. Claro, pero que es muy bien lo que tú has dicho, pero también al final la paz se alcanza con el otro, ¿no? Por supuesto es un acto también solitario, pero la paz tiene que ver, creo, necesariamente con el otro, ¿no? O sea, qué tan pacíficos somos frente a ellos y qué tan pacífica es nuestra relación también con las otras personas, ¿no? Porque tú has dicho además una cosa muy interesante, ¿no? La sensibilidad, y este es un cura muy sensible, porque, por ejemplo, todo el mundo está así, pero no mira arriba, ¿no? O sea, todo el mundo está mirando el celular, pero no miramos al cielo. O sea, es increíble porque, si bien es cierto, claro, es necesario, ¿no? Porque ya se ha convertido incluso hasta una cuestión laboral, pero es increíble cuando esta transmisión que había de hombres y mujeres mayores con los niños se ha roto. Y esto lo ha roto. Entonces yo creo que también un poco el libro por eso es que es tan interesante, habla del sembrar, habla del lenguaje y habla del darse cuenta, ¿no? O sea, si ustedes se dan cuenta, desde hace buen rato estamos hablando acerca de, oye, esto es porque el libro ayuda a despertar. Y además lo dice, ¿no? O sea, es un libro que te ayuda a darte cuenta de varias cosas, entre las que está no solamente el cuidado de la naturaleza, sino la contemplación de la naturaleza. Si ahora en la actualidad él estuviese, prácticamente sería un padre poco usual, poco común, y hasta tal vez cuestionado por la misma iglesia, ¿no? Por esas características que no vemos en los sacerdotes, ¿no? Que estén, ¿no? Bueno, hacen la misa, pero es poco usual, pues, que se acerquen un poco, ¿no? Al pueblo, a esas actividades, ¿no? Entonces, tal vez no... Claro, no hubiese estado un poquito cuestionado en la actualidad, ¿no? No, yo creo que ahorita no, ¿eh? Con el Papa Francisco no, probablemente con Ratzinger o de repente con Cipriani sí, ¿no? Pero no, porque sí, hubo una buena cantidad de curas que sí fueron, incluso hasta se les sacó de que no se les permitió dar misa, ¿no? En el caso, por ejemplo, del padre Gustavo Gutiérrez, pero que después hubo una reivindicación del propio Papa Francisco que dio una misa con él, ¿no? Digamos, lo raro en este cura no está en su rebeldía, incluso que podríamos decir ideológica, ¿no? Porque, digamos, esta no la tienen. O sea, claro, a él no lo acerca como hizo la señora, digamos, la ideología, lo que le acerca es la bondad, ¿no? Enterarse de las personas. Parte de tu mandato como cura es preocupar, ¿no? Por la gente a la que está cerca a ti, ¿no? Tú eres un enviado de Dios. Entonces yo creo que desde la idea también de un enviado de Dios, además, de verdad, de corazón, porque yo creo que como dice muy bien Victoria, hay una sensibilidad también del autor, ¿no? O sea, yo creo que, si bien es cierto, el cura es el que está dando los discursos aquí, esto no hubiera sido posible si es que este autor, Alberto, no también nos sintiera esa sensibilidad, ¿no? Bueno, qué bueno que hayan venido. Gracias. Gracias.